Sabemos que la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de la aviación comercial provienen del consumo de combustibles fósiles. Por décadas la aviación comercial busca reducir ese consumo por cuestiones económicas, ya que representa entre un 20 y un 40% de sus costos, por lo que además de incorporar tecnologías que hacen sus vuelos más eficientes y económicos, ha desarrollado técnicas para cada fase de vuelo, que mejoran la eficiencia en el consumo de combustible, lo que deriva en un ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El ahorro de combustible de un avión comercial comienza en la plataforma, al apagarse los motores en el intervalo de desembarco y embarco de pasajeros. Por ejemplo, para un 737-800 el consumo promedio es de unos 2.800 kilogramos de combustible por hora, lo que equivale a emitir casi 9.000 kilogramos de dióxido de carbono al ambiente. Para abastecerse de energía eléctrica y aire acondicionado, los pilotos pueden encender el APU del avión. Este consume mucho menos combustible que los motores, pero igualmente genera un costo y emite en el caso del 737-800 cerca de 300 kilogramos por hora de dióxido de carbono al ambiente. Por tal motivo más aerolíneas se suman a operar con el APU apagado cuando la aeronave está en tierra, y se inclinan a utilizar las unidades de potencia en tierra o GPU para abastecer el avión de energía eléctrica. Una unidad GPU diésel puede consumir unos 17 kilogramos de combustible en una hora. También los hay eléctricos y más amigables con el ambiente, como en el aeropuerto de Ámsterdam, donde ya se utiliza una unidad GPU impulsada por hidrógeno. En el rodaje hacia la pista, después del pushback, los pilotos encienden los motores y apagan el APU. Para un Boeing 737-800, cada minuto que se gane en esta etapa, equivale a ahorrar cerca de 50 kilogramos de combustible, donde en un mes con 10 vuelos diarios acumula un ahorro de 15.000 kilogramos de combustible y más de 45.000 kilogramos de dióxido de carbono. En la fase de despegue, una de las técnicas es la de despegue rodante, si las condiciones de longitud de pista y meteorológicas lo permiten, la que consiste en que el avión ingresa a pista y no se detiene. Aplica inmediatamente potencia a los motores para iniciar la carrera de despegue. A diferencia del despegue estático, en el cual la aeronave se detiene en la cabecera de la pista para ganar energía y luego despegar. El despegue rodante reduce el tiempo en tierra, y como en la fase de rodaje, estos pequeños ahorros de combustible se acumulan, lo que resulta en un nivel global, una reducción significativa de emisiones. Otra técnica es el despegue con flaps reducidos, lo que mejora el consumo de combustible al reducir la resistencia aerodinámica. Los flaps y slats son aletas que se extienden para aumentar la superficie del ala, lo que permite al avión sustentarse o sostenerse en el aire con velocidades bajas. Por ejemplo, el despegue y aterrizaje. Pero a la vez aumenta la resistencia al avance, esa resistencia también aumenta el consumo de combustible. Por ejemplo, en un Boeing 737-800 con winglets, un despegue con flaps en posición 5 puede ahorrar 10 kilogramos de combustible en comparación con un despegue con flaps en posición 15. Otros conceptos son el de rudder thrust y el flax thrust, que consisten en la reducción, en no más del 25%, de potencia de los motores durante el despegue, dependiendo de la longitud de pista y condiciones ambientales. Al despegar sin la máxima potencia, la exigencia de los motores es menor, lo que aumenta su vida útil y reduce el consumo específico de combustible durante la vida útil del motor. Una vez en el aire, los flaps y los slats deben retraerse con celeridad dentro de los límites de seguridad. Esta práctica implica lograr la configuración aerodinámica más limpia del avión lo antes posible, lo que permite reducir la resistencia del aire, y a menor resistencia, menor será el empuje necesario de los motores, por lo que este procedimiento se aplica desde una baja altitud, a partir de los 800 pies o unos 240 metros, para acelerar hasta alcanzar la altura y velocidad de crucero en un menor tiempo. Con este procedimiento un Boeing 737-800 ahorra un consumo de 67 kilogramos de combustible y evita emitir más de 200 kilogramos de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto se limita al tipo de avión, a los procedimientos de reducción de ruido de salida en cada aeropuerto y a las directivas de tráfico aéreo. Muchos aeropuertos restringen a la altura de 3.000 pies o 900 metros la retracción de flaps, donde el ascenso es empinado para proteger a las poblaciones próximas de la contaminación por ruidos.
Estos procedimientos se los llama NAD, por sus siglas del inglés, Noise Abatement Departure Procedure. Si bien son efectivos para la reducción de ruido, reducen la eficiencia en el consumo de combustible. En la fase de crucero, la revisión del plan de vuelo es una práctica donde la tripulación debe estar atenta a la actualización de información, como la de vientos de gran altura, pronósticos meteorológicos, fotos satelitales, reportes de otros vuelos, comunicaciones directas con otras aeronaves y reportes que tráfico aéreo pueda proporcionar con el fin de adecuar el nivel de vuelo al más favorable. El nivel de vuelo óptimo depende del peso del avión, de los vientos y las variaciones de temperatura con la altura. A medida que un avión quema combustible, se vuelve más ligero y puede alcanzar altitudes mayores, donde suele ser más eficiente. Como es sabido, la densidad del aire disminuye con la altura y en consecuencia la resistencia que éste genera respecto del avance del avión. Esto implica menor necesidad de empuje de los motores para mantener el nivel de vuelo, y además la eficiencia del motor aumenta conforme disminuye la temperatura del aire. Esta fase de vuelo es la más prolongada y puede abarcar más del 80% del consumo de combustible total. Para la fase de descenso, se aplica la técnica de aproximación de descenso continuo. Básicamente es llevar en modo planeo al avión hasta la altura de aproximación de la pista. Consiste en que el avión vuela en crucero hasta el punto óptimo de descenso y luego realiza un descenso ininterrumpido con motores en ralentí. Lo que significa un ahorro de unos 50 kilogramos de combustible para un avión del tipo Airbus 320, lo que equivale a más de 150 kilogramos de dióxido de carbono. El descenso tradicional o escalonado es asistido por los motores, lo que demanda mayor consumo de combustible. El descenso continuo dependerá del control de tráfico aéreo y las condiciones meteorológicas del aeropuerto. Algunas aerolíneas aplican aproximaciones de precisión denominadas aproximación de performance de navegación requerida, con autorización obligatoria, R&P Air Approach, donde la aeronave, las aerolíneas y sus pilotos están certificados para seguir un procedimiento diseñado por GPS. Esto aumenta la seguridad y reduce el consumo de combustible optimizando específicamente el perfil de aproximación. Además, se retrasa el despliegue de los flaps y el tren de aterrizaje lo más próximo al aterrizaje para reducir la resistencia al avance, siempre dentro de los límites de seguridad y operacionales. En la fase de aterrizaje, uno de los procedimientos de ahorro de combustible es el aterrizaje con flaps reducidos, además disminuirá el ruido y las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta técnica se descarta en aeropuertos ubicados a gran altitud, pistas contaminadas o aeropuertos con pistas cortas. El avión al tocar tierra comienza el frenado con los aerofrenos o spoilers y al activarse los inversores de empuje de los motores que invierten el flujo de aire hacia adelante. Sin embargo, el uso de los inversores consume mucho combustible. Por lo que si el largo de la pista y las condiciones de seguridad lo permiten, la potencia del motor al utilizarse los inversores de empuje se puede ajustar al nivel de ralentí o nivel mínimo, lo que reduce el consumo de combustible, las emisiones de dióxido de carbono y el nivel de ruido. Por ello esta medida se denomina ralentí inverso. Una vez la aeronave se detiene, prosigue con la siguiente fase, que es el rodaje hacia la plataforma. En esta fase se puede aplicar el procedimiento de rodaje con motor apagado. Es decir, consiste en apagar uno o varios motores, dependiendo del tipo de avión, durante el rodaje desde la pista hacia la plataforma, para ahorrar combustible y reducir emisiones. Teniendo en cuenta consideraciones como ausencia de hielo en la calle de rodaje, pendiente adecuada, ángulo de viraje, vientos que desestabilicen la aeronave, restricciones del fabricante en cuanto al tiempo de enfriamiento del motor antes de su apagado. Por lo que si el tiempo de rodaje es menor, no se podrá aplicar este procedimiento. Finalmente, en cuanto al procedimiento del APU, este debe encenderse lo más tarde posible, cuando se llegue a la puerta o zona de estacionamiento. Todas estas medidas de eficiencia en el consumo de combustible para cada fase del vuelo requiere de un equipo interdisciplinar formado por despachantes, ingenieros, personal de finanzas además de los pilotos, y el desarrollo de una adecuada base de datos que la aerolínea proporcione a las tripulaciones para que puedan analizar y comprender qué práctica de ahorro de combustible pueden aplicar y en cuáles rutas o aeropuertos.
Si bien ya hay alternativas de combustibles sostenibles como los SAF, del inglés Sustainable Aviation Fuel, y que tienen la ventaja de ser compatibles con la tecnología actual de los motores e infraestructura de los aeropuertos, su desventaja es que la disponibilidad actual es escasa por su elevado costo, pero las mejoras en su producción prometen para el año 2030 que cada aerolínea pueda reducir en al menos un 10% el uso de combustibles fósiles con el uso de los SAF. Por lo que en el presente la mejor práctica para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero es aplicando procedimientos de eficiencia de combustible en cada fase del vuelo. Gracias por acompañarnos. Que tengas un feliz día. Hasta el próximo video.